opened the shutter at the back of the lorry and it's jammed to the hilt. It's fantastic. Ella era la experta tranquila y de mirada aguda que le dio alma a Sally Hunters, la mujer que podía mirar de reojo un objeto olvidado y ver instantáneamente su historia. Pero el tiempo ha cambiado a Rebecca Pritchard de formas que dejaron a los fans atónitos. Hoy en día luce sorprendentemente diferente, más delgada, más callada y muy alejada del bullicioso mundo que alguna vez la hizo famosa. ¿Qué pasó después de que desapareció de las pantallas? ¿Fue una enfermedad, un desamor o algo más profundo? La respuesta no es simple y es mucho más desgarradora de lo que nadie imaginaba. El ascenso de Rebecca Pritchard. Rebecca Pritchard no llegó a la televisión por casualidad. Mucho antes de que alguien la viera en Sally Hunters, ya había construido un nombre en dos industrias completamente diferentes. Nacida el 19 de febrero de 1958 en el Reino Unido, creció con un ojo natural para los detalles y una curiosidad por cómo se hacían las cosas, cualidades que más tarde definirían su carrera en la restauración. Antes de que la televisión la llamara, Rebecca pasó casi 20 años en la industria de la moda. Trabajó en ventas al por mayor, minoristas y fabricación, dividiendo su tiempo entre Hong Kong y el Reino Unido. Allí aprendió a gestionar proveedores, entender la calidad del diseño y detectar el valor, habilidades que exigían precisión y juicio. Este entorno le enseñó a trabajar bajo presión y a tomar decisiones rápidas, ambas cualidades que después le servirían perfectamente en televisión. Tras 2 décadas en la moda, Rebecca decidió cambiar de rumbo por completo. Se adentró en el desarrollo inmobiliario, pero no de una forma superficial. Su enfoque era restaurar edificios antiguos e históricos, del tipo que la mayoría de las personas habría pasado por alto. Le encantaba el proceso de devolver la vida a algo descuidado, ya fuera una vieja granja o una casa georgiana. Rebecca tenía un profundo respeto por la artesanía y la historia. A finales de la década de 2000 ya era conocida en su círculo por su comprensión del diseño arquitectónico y la restauración. Fue alrededor de esa época cuando cruzó caminos con Drew Pritchard, un reconocido comerciante de antigüedades arquitectónicas apasionado por encontrar tesoros ocultos. Juntos, sus habilidades se encajaron de una manera que se sentía casi natural. Su química, tanto profesional como personal, eventualmente los llevó a Sally Hunters, un programa que comenzó a emitirse en 2011 en Quest TV. Era simple en concepto, pero adictivo de ver. Drew viajaba por el país buscando antigüedades y piezas recuperadas, mientras Rebecca se encargaba de las valoraciones, la investigación histórica y los consejos de restauración. Ella no solo se sentaba frente a la cámara describiendo cosas, era parte del proceso, y su conocimiento le daba al programa su columna vertebral. Lo que hacía que Rebecca destacara era lo natural que manejaba todo. Cuando hablaba de una pieza, los espectadores podían notar que le importaba la historia detrás de ella. Aportaba un sentido de autenticidad que hacía que Sally Hunters se sintiera real. También tenía una presencia tranquila y profesional que equilibraba el enfoque enérgico de Drew. Cuando él regresaba de un viaje lleno de emoción por un nuevo hallazgo, Rebecca era quien aterrizaba el momento. Su relación laboral tenía esa mezcla de respeto y ocasional tensión que hacía buena televisión. No dramática, pero lo suficientemente real para mantener a los espectadores comprometidos. A medida que el programa crecía, también lo hacía la reputación de Rebecca. Los fans empezaron a reconocerla no solo como la CEO presentadora de Drew, sino como una figura respetada por derecho propio. Se hizo conocida por su experiencia y su habilidad para explicar antigüedades de una forma accesible. No hablaba de manera condescendiente ni intentaba sonar demasiado académica. Ya fuese un sillón del siglo XIX o una pieza de maquinaria industrial, ella lo hacía interesante de ver. Esa credibilidad se extendió también a Sally Hunters, The Restorers, una serie derivada que se centraba más en el proceso de restauración. Mostraba a los artesanos especializados que trabajaban detrás de escena para devolver los objetos antiguos a la vida, y la presencia de Rebecca le daba ese mismo toque adictivo. Pero trabajar en Sally Hunters no se trataba solo de aparecer en cámara y hablar de antigüedades. En realidad implicaba una presión intelectual constante. Su trabajo requería valoraciones rápidas y precisas durante la filmación, a menudo con poco tiempo de preparación. No había mucho espacio para la duda o el error. También tenía que proporcionar el contexto histórico que le daba profundidad al programa, explicando de dónde venía una pieza y por qué era importante. Equilibrar esto con el ritmo acelerado de la televisión hacía que el trabajo fuera mentalmente exigente de formas que los espectadores casi nunca veían. Fuera del estudio,
Su participación en la restauración de propiedades traía sus propios desafíos. Restaurar edificios antiguos o catalogados significaba lidiar con normativas patrimoniales, costos impredecibles, y el riesgo constante de que un proyecto descubriera problemas estructurales que cambiaran todo. Entre las presiones de la producción y la incertidumbre de la restauración, el rol de Rebecca era mucho más difícil de lo que parecía en pantalla, tanto creativa como financieramente. A mediados de la década de 2010, Rebecca se había convertido en uno de los rostros más reconocibles en la escena de antigüedades británica, y aunque no le preocupaba demasiado la fama, el éxito de Salvie Hunters la colocó bajo los reflectores de todos modos. Aunque manejaba todo con confianza, la creciente atención en el programa y en su relación con Drew eventualmente traería desafíos que ni siquiera su calma profesional pudo frenar del todo, porque detrás de todo el éxito, su vida personal estaba cambiando silenciosamente y el equilibrio que alguna vez hizo que todo funcionara comenzó a desmoronarse de formas que nadie vio venir. El matrimonio con Drew Pritchard. La relación entre Rebecca y Drew comenzó mucho antes de que Salvie Hunters existiera. Ya estaban casados, ya dirigían un negocio juntos y ya eran conocidos en el mundo de las antigüedades por su talento compartido. Para cuando la televisión los descubrió, habían construido años de experiencia y una vida centrada en la restauración, el diseño y los tesoros antiguos. Su química era real, pero trabajar juntos todos los días nunca es fácil, especialmente cuando tu matrimonio también es tu negocio. Algunos rumores decían que la pareja era totalmente opuesta en la forma de manejar la presión. Drew siempre estaba en movimiento, persiguiendo acuerdos, asumiendo riesgos y viviendo de la adrenalina. Rebecca, en cambio, prefería la estructura. Le gustaba que las cosas se hicieran bien, planificadas y con calma. Esta diferencia los hacía un gran equipo profesionalmente, pero en privado a veces generaba fricción. Aún así, mantuvieron el negocio en marcha, criaron una familia y lograron convertir su pasión compartida en una historia de éxito. Durante un tiempo, parecía que todo funcionaba, pero entonces comenzaron a correr rumores en su ciudad natal de Combe, y la vida tranquila y privada que habían intentado proteger se volvió más difícil de mantener fuera del ojo público. Estos rumores tenían que ver con la vida personal de Drew, específicamente con supuestas infidelidades que habrían ocurrido mientras aún estaba casado con Rebecca. Una historia en particular causó revuelo en el norte de Gales. Según la prensa local de la época, un hombre llamado Janice Thomas confrontó a Drew en el pub Liverpool Arms después de enterarse de que Drew había tenido una relación con su esposa. Testigos afirmaron que la situación se volvió física después de que Drew supuestamente le enviara mensajes provocadores. Algunos informes incluso decían que Drew sonrió durante el intercambio, lo que habría llevado a Thomas a iniciar una confrontación física. La situación se convirtió en una de esas historias que corren rápido en un pueblo pequeño. La gente habló de ello durante meses. Se informó más tarde que Thomas fue expulsado de todos los pubs de Combe y obligado a pagar multas, aunque ninguna de las partes confirmó nunca lo que realmente sucedió. Rebecca, como siempre, se mantuvo en completo silencio. Aunque los detalles de lo que ocurrió en privado entre ella y Drew nunca se hicieron públicos, lo que está claro es que el escándalo no hizo la vida más fácil. Aún así, tenían que seguir filmando juntos, seguir dirigiendo un negocio y seguir enfrentándose a los fans que creían en su química en pantalla. Rebecca siguió adelante como si nada hubiera cambiado. Siempre educada, siempre profesional y nunca alimentando los chismes. Esta profesionalidad hizo que la gente la respetara aún más. Mientras el nombre de Drew seguía apareciendo en titulares, Rebecca se centraba en el trabajo y mantenía su dignidad intacta. No necesitaba aclarar nada ni hacer declaraciones. Simplemente continuaba haciendo lo que mejor sabía hacer. Lamentablemente, eventualmente la tensión se volvió imposible de ignorar, y lo que una vez fue una alianza sólida entre Drew y Rebecca comenzó a desmoronarse en silencio, llevando al desgarrador final de su matrimonio, un final que nadie vio venir. El desgarrador divorcio. En 2017, Rebecca y Drew Pritchard se separaron, y más tarde ese mismo año, su divorcio se finalizó oficialmente. Pero cuando su matrimonio llegó a su fin, la mayoría de la gente no tenía idea de que algo iba mal. Habían pasado años trabajando lado a lado, viajando para las grabaciones, dirigiendo su negocio y compartiendo la pantalla como si nada hubiera cambiado. Y así, cuando finalmente se confirmó el divorcio, los fans quedaron realmente sorprendidos. La pareja que había construido todo un programa juntos, que parecía perfectamente sincronizada en Salvie Hunters,
simplemente había seguido caminos separados sin hacer ruido. Ninguno de los dos dio entrevistas ni declaraciones públicas sobre lo que salió mal. Y ese silencio dijo mucho. De hecho, no hubo publicaciones amargas, ni artículos de prensa citando fuentes anónimas cercanas a la pareja, ni siquiera intercambios en redes sociales. Simplemente terminaron las cosas, mantuvieron los detalles en privado y siguieron adelante. Para Rebecca, esto era muy propio de ella. Siempre había sido reservada con su vida personal y se mantuvo consistente incluso cuando la curiosidad alrededor de su matrimonio estaba en su punto más alto. Por supuesto, la falta de respuestas solo alimentó la especulación. Los medios sacaron sus propias conclusiones, vinculando el momento de su separación con las historias que habían circulado sobre las supuestas infidelidades de Drew. Su nombre ya había aparecido en periódicos locales y columnas de chismes, y las piezas encajaban demasiado bien como para que la gente no asumiera que la infidelidad jugó un papel. Aún así, Rebecca nunca lo confirmó. Este silencio hizo que la gente la admirara aún más. En una era en la que todo el mundo explica todo en línea, la decisión de Rebecca de mantener su vida privada realmente privada destacó. Pero lo que sorprendió aún más a los espectadores fue que el divorcio no afectó de inmediato al programa. Durante un tiempo después de la ruptura, tanto Rebecca como Drew continuaron apareciendo juntos en Salby Hunters. Trabajaban como colegas igual que siempre. En cámara, nada parecía diferente. Eran profesionales, educados y centrados en las antigüedades. Los fans que no seguían las noticias quizá ni siquiera se dieron cuenta de que ya no estaban casados. Sin embargo, tras bastidores, no podía haber sido fácil. Trabajar junto a tu ex, especialmente en un programa que depende de la química natural, requiere un nivel de profesionalismo que la mayoría de la gente no tiene. Y aún así, Rebecca lo logró. Sin embargo, quienes observaban de cerca notaron cambios sutiles, como menos escenas de ellos juntos, menos bromas entre ellos y un tono más calmado y distante, aunque el respeto entre ambos seguía presente. El programa continuó prosperando, pero los fans no pudieron evitar sentirse un poco tristes. Habían visto a Rebecca y Drew durante años y los veían como un equipo. Su ruptura se sintió personal para la audiencia, especialmente porque los espectadores habían sido parte de su trayectoria desde el principio. Las redes sociales se llenaron de comentarios expresando sorpresa y simpatía. Muchos elogiaron a Rebecca por manejar todo con gracia y mantener su trabajo separado de su vida personal. Otros simplemente dijeron que se sentía extraño verlos juntos después de saber lo que había sucedido. Para Drew, las consecuencias fueron diferentes. Su nombre permaneció en la prensa un poco más, en parte debido a las controversias anteriores. Pero aunque Rebecca manejó el divorcio con fortaleza, los años que siguieron trajeron nuevos desafíos por sí solos. Y fue entonces cuando los fans comenzaron a preocuparse de verdad. Algunos incluso recurrieron a las redes sociales y a foros de seguidores para expresar su inquietud, porque la mujer que antes parecía inquebrantable ahora parecía haber pasado por mucho más de lo que nadie imaginaba.